los Grads rusos detuvieron el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Svatovo. El intento fallido de las Fuerzas Armadas de Ucrania de abrirse paso hacia Svatovo se convirtió en una grave pérdida de personal para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado del intento del ejército ucraniano de llegar a Svatovo desde la dirección de Kusemovka, este último se convirtió en serias pérdidas para el ejército ucraniano. El ejército ucraniano logró acercarse a la carretera P-07 y asumir la defensa en el área de las vías del tren, cerca de la aldea de Kusemovka, pero el ejército ruso utilizó el sistema lanzamisiles múltiple Grad, como resultado de lo cual las posiciones dispersas de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban bajo múltiples golpes. En las imágenes de video distribuidas en la red, se puede ver el momento del enfrentamiento entre los militares ucranianos y rusos. Escondido detrás de un terraplén ferroviario, el ejército ucraniano logró acercarse a Kusemovka. Sin embargo, el ejército ruso utilizó múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, lo que impidió que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaran abrirse paso hacia Kusemovka y moverse en dirección a Svatovo. A pesar de las pérdidas bastante graves, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan haciendo intentos de asaltar Svatovo. Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos ha sido coronado con éxito, ni siquiera para acercarse a esta ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de cortar el corredor terrestre a Crimea, cortando la agrupación de tropas rusas de suministro. En las próximas semanas, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden tratar de pasar a la ofensiva en la región de Zaporozhye. La alta actividad del ejército ucraniano en la región de Zaporozhye y, de hecho, el grupo de ataque ya reunido en el territorio controlado por Kiev, indican el hecho de que el ejército ucraniano tiene la intención de atacar en esta dirección. Según analistas extranjeros y periodistas rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán cortar el corredor terrestre a Crimea, dejando así a la agrupación de tropas rusas sin suministros. Según los expertos, las acciones actuales del ejército ucraniano en el área de Svatovo, Kremena, Kherson y Slaviansk son solo un intento de distraer al ejército ruso, ya que la agrupación de tropas ucranianas ha estado en Zaporozhye durante mucho tiempo y está tratando de atraer la menor atención posible. A juzgar por la ubicación actual de las fuerzas ucranianas, el ejército ucraniano bien puede lanzar un ataque en dirección a Melitopol. Sin embargo, dada la seguridad de esta dirección, la probabilidad de cualquier avance significativo aquí es mínima. Al mismo tiempo, habiendo obtenido el control de la parte de la orilla derecha de la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden usar sus armas de largo alcance para cubrir sus fuerzas en la región de Zaporozhye. El gran calibre ruso a la defensa de Donbass. La artillería pesada en acción. El conflicto en Ucrania ha demostrado que el nombre popular de dioses de la guerra que tiene la artillería está muy bien fundamentado, pues esta rama de las Fuerzas Armadas es uno de los pilares del ejército ruso. En un nuevo video, el Ministerio de Defensa ruso muestra en todo su esplendor a la artillería más pesada y temida que se emplea en la zona de combate.
Los morteros autopropulsados 2S4 Tulpan de 240 mm y los lanzacohetes múltiples BM-27 Huracán de 220 mm. De hecho, cabe destacar que los Tulpan son los morteros de mayor calibre en el mundo y no hay objetivos que puedan sobrevivir a su fuego. Estos obuses son incluso capaces de lanzar proyectiles con ojivas nucleares tácticas y tienen un alcance de hasta 19 kilómetros. Mientras tanto, los Huracán arrollan enormes áreas con sus salvas de cohetes de gran calibre, lo que solo se puede comparar con los lanzallamas pesados TOS-1 Azov y Sepiok, con sus proyectiles termobáricos que no dejan ninguna oportunidad al enemigo. Dron kamikaze ruso pulveriza blindado israelí en Ucrania. Los medios rusos han publicado imágenes de la destrucción de vehículos blindados israelíes por drones suicidas de Rusia en Ucrania. Los vehículos blindados Amir fabricados por el gobierno israelí, que han llegado a manos de las Fuerzas Armadas ucranianas, son fácilmente atacados y destruidos por drones rusos. Según el informe de la agencia rusa de noticias Sputnik, publicado este miércoles, inmediatamente después de ver uno de estos vehículos blindados en la línea de comunicación de las fuerzas rusas, se divulgó un video en internet que muestra cómo un dron suicida ruso Lancet Kamikaze lo destruye. Este vehículo militar israelí es producido por una pequeña empresa llamada Gaia Automotive Industries y diseñado para realizar diversas misiones de combate. Por ejemplo, se puede utilizar para reconocimiento y patrullaje, y como vehículo blindado de transporte de personal. Las especulaciones y posibilidades sobre la forma en que estos vehículos blindados llegaron a las fuerzas ucranianas indican que fueron preparados a través de terceros y voluntarios civiles y llegaron a manos de las fuerzas de Kiev. Las autoridades israelíes han anunciado repetidamente que no enviarán armas a Ucrania, puesto que temen la reacción de Moscú. Los drones rusos logran interceptar y destruir armas ucranianas, mientras recientemente el ministro de Defensa de Ucrania anunció que han recibido 2 nuevos sistemas de defensa aérea de socios occidentales. Además, el gobierno rumano anunció que Estados Unidos y España desplegarán radares móviles avanzados para ayudar a cubrir y defender a Ucrania de los objetivos aéreos rusos en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Reportan explosiones en Kiev y otras regiones de Ucrania. Previamente, los sistemas de alerta aérea se han activado en todas las regiones del país. Medios reportan que una serie de explosiones sonaron en la región de Dnepropetrovsk. La ciudad quedó parcialmente sin electricidad. También se escucharon explosiones en las regiones de Kiev, Odessa, Kharkov, Cherkasy, Poltava, Sumy y Lvov. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, afirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia atacan la infraestructura energética de Ucrania. Rusia también lanzó un ataque con misiles contra la infraestructura de la región de Odessa, comunicaron las autoridades de la región. Pido a los habitantes de la región que permanezcan en los refugios, escribió el gobernador de Odessa, Maxim Marchenko en su canal de Telegram.
Desde la oficina presidencial de Ucrania se informó acerca del impacto en dos objetos de infraestructura en Dnieper. Según información preliminar, una persona resultó herida. Previamente, los sistemas de alerta aérea se han activado en todas las regiones de Ucrania.